amados hermanos, vamos a tener el llamamiento a la adoración en el libro de Salmos 122 y la palabra de Dios dice así. Oración por la paz de Jerusalén. Cántico gradual de David. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros, y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Amén. Vamos a orar. Cerramos los ojos e inclinamos nuestro rostro. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos en tu nombre. En este momento nos acercamos ante tu trono de gracia para darte toda la honra y la gloria. Ponemos en tus manos este culto de adoración, que sea agradable a tu presencia. Señor, que tu palabra quede grabada en nuestros corazones y que la pongamos en práctica. Que seamos de bendición a los que se encuentran a nuestro alrededor y te demos testimonio de tu amor. En nuestras vidas, Señor, que demostremos lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, sabemos que somos pecadores y que necesitamos que perdones cada una de nuestras faltas. Que tu misericordia sea con nosotros y busquemos hacer lo bueno delante de tus ojos y ser mejores cada día. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar el himno 27. Todos glorificaban a Dios. Hechos 4:21. Glory be
Hermanas, muy buenos días. Como siempre, les envío un saludo muy afectuoso, seguido de un abrazo a la distancia. Quiero informarles que el día de hoy estamos de manteles largos, pero pues a la distancia. Hoy es el día del pastor y los invito a que abramos nuestras Biblias en Isaías 6, del 5 al 8. Repito, hermanas, Isaías 6, del 5 al 8. Y dice así: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y hablando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame aquí. Amén. Poema al pastor. Un antiguo oficio ha perdurado por mucho tiempo. Este ha sido duro y cansado. Algunos lo asumieron y otros lo han rechazado, porque no todos han sido los llamados. Moisés, Ezequiel, Zacarías y el Bautista cuidaron del rebaño, lo encaminaron y lo condujeron, preparándolo para la llegada de aquel que a sus ovejas viene a buscar y a salvar. Cuidado si a las ovejas dispersáis y las espantáis. Castigo sobre tus obras traerás. Recuerda que sobre ti juicio vendrá. En tus manos, pastor, ahora están. Escucha, fiel pastor, la voz de tu Señor, para apacentar con conocimiento e inteligencia. Fuiste puesto según el corazón de Dios. En tus vestiduras llevas el manto, el cayado y la vara. Representan la unción, el arrepentimiento y la disciplina. No dejes de velar. Visita a la perdida. Busca a la pequeña. Cura a la quebrada. Lleva a cuestas a la cansada. Pronto está el buen pastor a regresar. Ya no tendrás hambre ni sed, y el sol sobre ti no caerá. El Cordero en medio de su trono está. Desde ahí, a fuentes de agua de vida, te conducirá. Tu recompensa viene pronto. Buen siervo, bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Gracias damos a Dios por tu vida, amado pastor. Vamos a entonar el himno 664. El Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Apocalipsis 7:17. Descansando sin temor al abrigo del Señor.
3:11. Es el Señor mi buen pastor y no me faltará. Por verdes prados con amor Él me conducirá. Por verdes prados con amor Él me conducirá. Junto a aguas frescas con amor háráme reposar. Por sendas justas y de paz su mano me guiará. Por sendas justas y de paz su mano me guiará. Y cuando el valle del dolor o muerte demandar, no sentiré ningún temor, pues Él me guardará. No sentiré ningún temor, pues Él me guardará. Es a mi fiel, mi buen pastor, jamás me dejará. Con su callado, mi Señor, aliento me dará. Con su callado, mi Señor, aliento me dará. Hasta el final me seguirá misericordia y bien. Y de mi Padre del hogar por siempre moraré. Y de mi Padre del hogar por siempre moraré. Leamos la palabra, primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Y dice así: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hola hermanos, muy buen día. Me da mucho gusto poder compartir la palabra el día de hoy en un día muy bonito, muy lindo para muchos y que creo que todos los que hemos entregado nuestra vida al Señor,
el Día del Pastor es algo que nos hace sentir, ¿no? Como yo creo que cuando llega el Día de las Madres, el día del Niño, el Día del Papá, pues te hace sentir especial, te hace sentir de una manera que vuelves a recordar qué es lo que haces, qué es lo que estás haciendo, y cuando te llegan muchos testimonios de hermanos y de hermanas de cómo has podido hacer algo positivo en sus vidas, o los has impactado, los has inspirado, sin duda te hace recordar que obviamente al ser pastor, al dedicarte a servir al Señor, tu mayor motivación es Jesús. Tu mayor motivación o tu incentivo, o como lo quieras llamar, siempre es Dios. No estar en su presencia, hacer lo que a Dios le agrada, hacer lo que a Jesús le agrada, seguir su ejemplo, es algo que nos motiva en todo momento. Empezando en este camino, puedo decir que siempre trato de tener muy presente en mi mente y en mi corazón cómo es que Jesús me cambió, cómo es que Jesús me trajo a la vida. Tenía una vida muy diferente hace unos años. Jamás pensé que me iba a dedicar al pastorado o al servir a la iglesia de tiempo completo como lo hago en este momento, porque mis intereses, ¿no?, eran otros muy distintos. Pero los intereses de Dios, su propósito en mi vida, así como estoy seguro que en la de todos nosotros, es totalmente muy diferente a lo que nosotros queríamos hacer. Cuando estamos sometidos bajo el yugo de Jesús, bajo el yugo de Dios, sabemos que es una carga que no pesa, sino que lo hacemos porque nos complace, porque es un gusto y es un gozo poder servir al Señor, poder escuchar su palabra, poder sobre todo ponerla en práctica en todo momento, porque no sabemos en qué momento nuestro testimonio va a ser de un gran impacto para alguien que Dios quiera llamar a su reino, que Dios quiera llamar a su iglesia, y eso es algo muy importante. Por eso el día de hoy he titulado este mensaje, esta predicación, como regresando a lo básico. Todos nos hemos dedicado a cosas muy diferentes. Hay abogados, hay doctores, hay arquitectos, hay el señor que atiende la tiendita, hay enfermeras, enfermeros, en fin, llámenle el nombre que ustedes quieran, a lo que ustedes se dediquen. Todos hacemos o adquirimos experiencia. Sin duda el día 1 comenzamos de una manera muy diferente a como lo hacemos el día de hoy. A veces nerviosos, a veces seguimos el instructivo o el manual al pie de la letra, y conforme van pasando el tiempo vamos adquiriendo ciertas cosas que nos van desapegando y nos van haciendo que tengamos también más confianza en hacer lo que nosotros estamos dispuestos a hacer, ¿no?, en nuestro trabajo o en nuestra vida. Y regresar a lo básico es muchas veces estos principios. Simplemente el regresar a lo básico para mí sería: ¿qué es lo que me motivó a hacer esto? Hay veces que es por necesidad, hay veces que sí es por gusto, hay veces que es por inspiración. Y creo que los que nos dedicamos, o la mayoría, al pastorado, o los que son pastores, es porque sin duda el Señor los llamó. Para eso sí, no hay una opción o no hay otra. Siempre el autor intelectual de todo este llamado es Dios. Y es algo de lo que no nos podemos zafar. Déjenme comentarles un poco de mi testimonio, pero yo hace algunos años quería dedicarme a algo totalmente distinto. Yo quería ser, pues sí, una persona como muchos chavos, ¿no?, cumpliendo sus sueños, cumpliendo sus metas, teniendo, pues sí, éxito, ¿no?, en lo que yo me quería dedicar. A mí siempre me ha gustado mucho esto de los medios, las cámaras, los micrófonos. Me gusta mucho el poder llevar, ¿no?, una historia a una pantalla. Esto es algo que a mí me motivaba. Yo no me veía haciendo otra cosa. Pero déjame decirte que antes de esto, unos 10 años antes, yo no me veía haciendo otra cosa más que jugando fútbol. Yo no veía mi vida sin el fútbol. Yo quería dedicarme, yo quería ser un jugador profesional. Pasan ciertas cosas, te tienes que dedicar a la escuela y pues vas dejando eso y vas adquiriendo otras motivaciones, o vas teniendo otro tipo de sueños. Pero ven cómo es cierto, o sea, lo que yo en mi mente, no, en mi corazón nunca estaba el ser pastor. Mi idea de un pastor, mi idea de un predicador, de una persona que estuviera al frente de una iglesia, era demasiado absurda o demasiado, podríamos decir, inocente.
¿Por qué? Porque mi idea de alguien que se dedicaba al pastorado era una persona que ya se había retirado de su trabajo secular o su trabajo normal y se estaba dedicando a la iglesia y las cosas de Dios. Era una persona muy sabia, una persona que tal vez toda su vida había estado dentro de la iglesia y conocía perfectamente la Biblia, las doctrinas, cómo dirigirse a Dios, cómo dirigirse a la iglesia y este cuidado que debe tenerse como un pastor. Pero entonces dije, si en algún momento yo quiero ser pastor, pues todavía me faltan como 40 años para llegar a eso. Pero ¿quién tiene 40 años asegurados? Absolutamente nadie. Pero cuando estás joven no dimensionas absolutamente nada de esto. Conforme fue pasando el tiempo y el Señor iba llamándome y yo veía el llamado cada vez más claro, pero me decía como dice este dicho de la vista gorda, es como de, no creo que sea mi momento. Pero déjame decirte que el Señor mueve absolutamente todo y va encajando las piezas para que tú ya no puedas decir, está bien, Señor, no sé de qué, no sé de qué me estás hablando, porque llega un momento en que dices, sí sé de qué me estás hablando. Mi motivación para hacer esto era ver cómo muchos hombres y muchas mujeres que escuché predicar, enseñando la Biblia, dando algún testimonio, siempre para mí era como algo que me daba fe, algo que renovaba mis esperanzas, algo que decía, wow, si Jesús está haciendo eso con ellos, yo también quiero vivirlo, yo también anhelo vivir esa vida que ellos tienen, tan cerca de Dios, tan cerca de Jesús, el poder decir, sí, Jesús es mi amigo, el Dios es mi Padre, sentir eso tan cercano, era algo que, sin duda, yo anhelaba. Y el día de hoy, en el texto, ¿no? En Pedro, en lo que estamos viendo, permítanme leerlo, habla acerca de los ancianos. Esta palabra en griego que es presbíteros, ¿no? Como los conocemos también a los pastores, o como obispos, pero que es más común en nuestro contexto presbiteriano la palabra presbítero, y simplemente la palabra presbiteriano, ¿no? Ya va en relación a. Y esta palabra que traduciéndola es anciano, que esta palabra de anciano, cuando nosotros lo pensamos, ¿en qué se nos viene? No solamente en la parte física, sino en una persona que tiene mucha experiencia, que es muy sabia, que conoce muchas cosas y sobre todo que puede ser una guía para ti y que puede darte un consejo. En el versículo 1, Pedro nos dice lo siguiente. Dice, yo que soy anciano como ellos. Pedro no está diciendo, yo soy discípulo, yo soy apóstol, yo estuve con Jesús. Dice, yo soy anciano como cada uno de ellos. Uno de los grandes principios de la iglesia presbiteriana que a mí me gustan mucho es esta igualdad. No hay como una escalera, no hay alguien más arriba, sino este principio de la iglesia presbiteriana es ser todos iguales, porque así nos ve Dios. Dios no ve a alguien más grande, no ve a alguien más abajo, y es algo que va a ir desarrollando poco a poco en este capítulo Pedro, que a mí me encanta, y saber que regresar una vez más a lo básico es regresar a esto. Que para los ojos de Dios somos sus hijos. No hay el hijo mayor, no hay el hijo menor, no hay el hijo más exitoso que otro, sino es exactamente esto. Y Pedro hace esto. No les restriega en la cara a algunos quién es Pedro. Obviamente todos conocían quién era Pedro, sabían con quién había estado Pedro, pero él se pone a la par, regresando a lo básico, a esta igualdad que Jesús quería darle a cada uno de ellos y volvernos a reencontrar con Dios. Y es algo que de las primeras órdenes que empieza a decir Pedro, dice, cuiden como pastores el rebaño que Dios ha dado a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con el afán de servir como Dios quiere. Estas son reglas básicas o son señalamientos básicos de Pedro hacia los pastores. ¿Qué es lo que te motiva el día de hoy, hermano pastor, hermano anciano de iglesia? Porque también hay hay muchos ancianos en muchas iglesias o en muchas congregaciones o en muchas misiones que atienden a muchos hermanos y ellos fungen como esta parte pastoral, ¿no? De ser esta guía. Porque los pastores, déjenme decirles que en la antigüedad
a diferencia de hoy, casi siempre a los pastores, o al menos en la Ciudad de México, ¿cómo los identificamos? Pues porque cuando llega el pastor, pues trae una Biblia, ¿no? Trae un traje, ¿no? O se viste de una manera correcta para predicar, ¿no? Para hacer este tipo de... para llevar el culto a las personas y llevarnos a la presencia de Dios. Los podemos identificar de ciertas formas. En los tiempos de Lutero y Calvino, pues obviamente sabía que se identificaban a los pastores llamados obispos por ciertos atuendos que ellos tienen. Por ejemplo, nosotros podemos ver al Papa y siempre lo vimos vestido de una sola forma, y todo el mundo, aunque no sea católico, solamente por la vestimenta saben que es el Papa de la Iglesia Católica. Pero en la antigüedad, los pastores eran exactamente igual que las demás personas, vestían exactamente lo mismo y no había algo que hiciera que sobresaliera. Pedro aquí lo que nos está diciendo es otra vez esta parte de la igualdad. Cuiden como pastores del rebaño. Un pastor en la antigüedad también era alguna persona que se podía saber que era pastor, porque pues tenía este tiempo de tener esta paciencia, ¿no? De guardar a las ovejas, aunque tal vez en algún día no pasara absolutamente nada, pero siempre tenía que estar cuidando al rebaño, con el afán de servir. Algo que nos enseñan en el seminario y que está completamente en nuestros genes es esta actitud de servir. No para ser servido, sino para servir, es el lema que tiene el seminario. Y que como pastores espero que jamás se nos olvide. Porque esta parte de servir, esta parte de cuidar, de llevar al rebaño a los pies de Cristo, a los pies de Dios, a tener este encuentro con Dios, la verdad es que es un privilegio. La verdad es que también es una gran responsabilidad y sobre todo debes de estar muy atento y de tener una fe y de conocer lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Aquí viene otra de las cosas que también nos da una advertencia a Pedro, regresando a lo básico, y es lo siguiente. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino que sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. No ser tiranos, no empezar a confiarnos. Creo que algo de lo que podemos tropezar los que nos dedicamos a la palabra del Señor es a esto. Es a confiarnos y cada vez en nuestro trabajo, ¿no? O esta emoción, o como lo cuidábamos desde el día 1, empezar a confiarnos y empezar a descuidar a cada una de las ovejas y a cuidar a más a unas que otras, porque tal vez unas nos hablan mejor que otras, porque pues pueden dar no sé, un mejor regalo, una mejor comida, o simplemente siempre te van a decir qué hermoso mensaje, ¿no? Y aquellas personas que dicen, pastor, yo creo que no entendí bien esta parte, ¿no? Entonces esta forma de empezar a como que a sentir que están cuestionando lo que tú estás diciendo, tal vez no les guste, pero hay que tener siempre esta humildad y esta forma también de escuchar a tus ovejas. ¿Para qué? Porque pues al final de cuentas estás alimentándolos. Así es que, hermanos, si en algún momento quisieran ustedes decir algo, opinar algo acerca de la vida pastoral, acerca de algo, pueden hacerlo. ¿Y cómo hacerlo? Pues con amor. La Biblia siempre nos invita a hacerlo con amor y en privado. Y los pastores también deberíamos de escuchar en todo momento con amor y en privado, porque somos a las personas, somos a nuestros hermanos, somos a cada una de las personas de la iglesia los que estamos siendo instrumentos para darles este alimento espiritual. Porque los pastores, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es dar este alimento. Así como los pastores que hemos visto en películas o en cuentos llevan a las ovejas a pastar para que se alimenten en ese lugar y busquen los mejores pastos. El alimento que nosotros podemos darle a cada uno de nuestros hermanos es su palabra. Su palabra que va a tener un efecto muy muy lindo y muy bonito en nuestras vidas, que es la fe. Y la fe cuando va creciendo, cuando
cuando vamos teniendo esta fe en Jesucristo, en lo que nos está diciendo en su palabra, sin duda nos ayuda a tener una convicción totalmente de las palabras que Jesús nos está diciendo, que Dios ha dicho a su pueblo, como esta verdad que necesitamos, y que no hay algo más fuera de la Biblia que necesitemos, porque su palabra nos alimenta espiritualmente en todos los días. En todo momento, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, nos ayuda a, una vez más, a refrescar todo lo que en algún momento Dios ya nos había dicho, y lo volvemos a recordar y ponerlo en práctica. Y eso es otra de las cosas que, regresando a lo básico, también, no solamente como pastores, sino como hermanos de Cristo, como su iglesia, tenemos que hacer. ¿Cómo queremos conocer a Dios? A través de su palabra. Cuando regrese el Pastor Supremo, obviamente no hay ninguno de nosotros, ninguno de los hermanos que nos dedicamos a predicar, que estamos o que están frente a una iglesia, realmente son los importantes o son los protagonistas, porque el Pastor Supremo es Jesucristo. ¿Anhelamos su regreso? Claro que sí. Es el mismo Jesús el que ha encomendado a cada uno de los pastores este trabajo de llevar su palabra por todo el mundo. No solamente en las ciudades, no solamente, por ejemplo, en México, sino a todo el mundo. En todo el mundo hay hermanos, hay hermanas, hay personas que se están dedicando a predicar el Evangelio de Jesús. En las misiones, en grandes iglesias, en pequeñas comunidades, hay personas que se están dedicando a llevar el Evangelio de Jesús. Y son personas que Jesús ha llamado para hacer esta labor. Obviamente sabemos que entonces todo lo que hagamos va a ser a cuentas a Él. El pastorado, déjenme decirles que siempre es algo que se va renovando día a día cuando vas teniendo una relación con Jesús. Cuando no olvidas tu relación con Dios, cuando no olvidas tu relación con Jesús, el pastorado no es algo que se vaya complicando o que vaya siendo más difícil, porque aquí, a través de la palabra de Jesús, están absolutamente todas las respuestas. Yo sé que yo no llevo muchos años, que yo no tengo una gran experiencia, pero déjenme decirles que en mi vida como cristiano, día a día, algo que he aprendido es que Jesús, a través de la palabra, a través de su Biblia, a través de la oración, va renovando siempre y me da más fuerzas para seguir buscándolo y para seguir adelante a través de las adversidades, a través de los problemas, a través de todas las cosas. La fe es algo esencial y eso es algo vital y es algo que nunca debemos olvidar que poseemos y que tenemos. Y ese es otro punto clave de regresando a lo básico. Después viene algo muy interesante porque pareciera ser que solamente Pablo en este pasaje se está refiriendo a las personas con experiencia, a los ancianos, a los viejos, a los más grandes. También toca algo para los jóvenes. En el versículo 5 dice: jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Este sometimiento que los jóvenes deberían de tener con los ancianos no significa que los ancianos o que los pastores o las personas que estén bajo su cuidado van a someterlos a hacer tareas o como se ha visto en algunos lugares, como novatadas o como abusar de ellos de alguna forma. No. Esta palabra de someterse es una gran responsabilidad para los que están a su cuidado. Les voy a decir por qué. Porque Dios nos invita en este punto a ser aún más sabios y a tener un mayor cuidado de ellos. Porque al final de cuentas, ellos son el futuro de la iglesia, son las futuras generaciones. Suena algo que está muy trillado, como dicen, ¿no? O que se ha dicho durante mucho tiempo, pero sí son el futuro, las futuras generaciones. En algún momento nosotros fuimos más jóvenes y también, ¿no? Había una esperanza, pero ahora que vemos que hay más jóvenes atrás de nosotros, viendo cómo están creciendo, o que también hay muchas familias
en las cuales ya no hay como esta figura de la iglesia, ya no hay esta figura de tener una relación con Dios o con Jesús. Tal vez es porque entonces algo, ¿no? De los que somos más grandes, algo hemos hecho mal. Tal vez no nos hemos sometido a alguien que es más grande que nosotros espiritualmente, y no solamente hablo de la edad, sino espiritualmente, alguien que nos haya enseñado a través de la Biblia, a través de los mensajes, de lo que Jesús quiso decirnos. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces solamente nos fijamos en los errores de las personas que están frente de una iglesia o de los líderes de la iglesia, porque pensamos que una vez que hay este liderazgo por el cual se están llevando a cabo hasta el frente de una iglesia, pensamos que son perfectos, que ya no van a cometer algún error, que ya no van a cometer alguna falta, es más, que ya nunca más van a pecar. Es tan importante, la verdad, el liderazgo del pastorado y el buen testimonio, y es algo que podemos ver en Timoteo o en Tito, también las recomendaciones que Pablo da acerca de los líderes de las iglesias, que parecen ser cosas sumamente difíciles de cumplir. Y muchas veces por este tipo de acciones, o cuando fallamos, o cuando no hacemos lo que Dios nos está diciendo, lamentablemente herimos el corazón de alguna persona que no quiera saber absolutamente nada de Dios, porque no puede ver una diferencia entonces entre un líder secular o un líder del mundo a un líder de la iglesia, porque actúan de la misma forma, porque ven que entonces pueden ser tramposos, pueden engañar, pueden lastimar, y aún así Dios los va a seguir teniendo en ese lugar. Todos cometemos errores, todos cometemos fallas, pero algo que deberíamos de hacer en el momento en que nos damos cuenta, o que algún hermano o alguna hermana nos ayuda a ver que estamos cometiendo un error, lo que deberíamos de hacer en ese instante es arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Y si no nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo, entonces pedir al Señor que haga nuestro corazón aún más blando. Porque algo que necesitamos es el dominio propio, mantenernos alerta acerca de todo esto. ¿Y por qué? Porque puede ser esta una de las razones por las cuales ya no hay jóvenes, ya no hay personas, o ya no hay ya no hay como Dios, ¿no? Como este núcleo familiar. Porque muchos se han alejado, también por el testimonio que hemos podido llegar a tener frente a los demás. Déjenme decirles que esto no solamente es por nuestra falla, por nuestra culpa, porque más adelante, en el versículo 8, nos dice lo siguiente: su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Hay veces que pensamos que el enemigo no puede estar cerca, que no nos está haciendo nada, ¿no? Porque pues somos cristianos, porque estamos cerca de Dios, y porque hemos dicho con nuestra boca que Jesús es nuestro Salvador, y por lo tanto pensamos que ya no podemos caer, que no va a haber algo que nos haga tropezar, ¿no? Y por lo tanto también cometemos el error de pensar que tenemos vidas perfectas y tenemos un testimonio 24/7. Aquí me llama mucho la atención porque ocupa la palabra rondando. El enemigo está rondando. Para mí esta palabra rondar es como si alguien diera círculos alrededor de ti. ¿Has visto estas películas que cuando alguien cae al mar, ¿no? Y trata de defenderse de lo que hay ahí, porque hay cuando hay como tiburones acechando y empiezan a dar círculos? Solo están esperando el momento débil, el momento ciego para atacar, para devorar y para matar. Y justamente eso es lo que el enemigo quiere hacer. Está esperando en que en algún momento, ¿no?, nosotros descuidemos algún flanco y ataque por ahí. Y hay veces que ni nos damos cuenta de que ya estamos heridos de muerte, porque estamos tan concentrados solamente en un flanco, solamente en una cosa, que no nos damos cuenta de las otras áreas de la vida. Hay muchas malas historias acerca de los pastores en la cuestión familiar,
que cuando están tan dedicados a la iglesia descuidan a la familia y a veces pues la familia está muy lastimada o no tuvieron esa atención los hijos que hubieran anhelado de su padre pastor, ¿no? O de los ancianos de la iglesia o alguien que esté tan comprometido en la iglesia o tenga una labor clave. Piensen que se descuida la familia. Y hay veces que esto es algo que también el enemigo puede ocupar. Hacemos bien las cosas en la iglesia, tenemos todo bien, ¿no? Impecable nuestro liderazgo en la iglesia, pero el liderazgo en tu familia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Tal vez lo descuidaste, cubriste muy bien este flanco, pero entonces la parte familiar ya no la cubriste. La parte intelectual, la parte espiritual, tu relación con Dios, tu parte también de seguir estudiando o de liderazgo, hay muchas áreas en las cuales tenemos que tener blindado por completo. No solamente una área, no solamente algo lo que nosotros nos haga sentir bien o nos haga sentir cómodos, es algo que tengamos que entonces solamente procurar. Realmente toda nuestra vida tiene que ser algo que tengamos que tener muy bien al cuidado. ¿Para qué? Para que el enemigo no llegue por ahí y no destruya nuestra vida poco a poco. Por eso es que en el versículo 7 nos dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Sin duda todos hemos tenido ansiedad y este año no ha sido la excepción. La ansiedad del saber que no te quieras contagiar, de que tienes que salir al supermercado, que tienes que ir a comprar cosas al mercado, que tienes que ir por comida o el simplemente hecho de que tienes que salir a trabajar. Y ahora que los chavos también tienen que salir a estudiar, ¿no? Porque las clases presenciales ya se están haciendo híbridas y ya tienen que hacer ciertas cosas en la escuela o en el trabajo, pues ya te hace salir, ¿no? Y te genera esta ansiedad de saber si vas a regresar con bien, que no quieres contagiar a tu familia, que no quieres contagiar a los demás, o esta ansiedad de saber si vas a seguir teniendo tu trabajo, si vas a poder seguir llevando algo a tu casa para poder comer, para seguir aportando. Hay muchas cosas que el enemigo va a estar ocupando para que nosotros estemos en todo momento ansiosos y solamente esperando él a que caiga. Y lo peor es que el enemigo no solamente te quiere ir, dices la palabra que te quiere destruir y te quiere ver muerto. Y algo que puede hacer el enemigo, y estoy seguro, es hacer que mueras en tu ministerio, ¿no? En tu relación con Dios, y te puede dar ciertas cosas o te puede estar mostrando cosas que te alejen de Dios por completo. No permitas por nada, nos dice en esta palabra en Pedro, no permitas que el enemigo esté rondando y te agarre descuidado. Dice en el versículo 9, resístanlo, manteniéndose, y aquí nos dice la clave, firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Hermano, hermana, pastor, ancianos, diáconos, todos estamos sufriendo ciertas cosas. Todos estamos pasando por ciertas cosas que son difíciles, con las que batallamos, con las que a veces no queremos aceptar que batallamos, pero que ahí están presentes. Dice la Biblia que lo mantengamos y nos afirmemos con fe. Y algo que podemos hacer, y que no solamente es una labor del pastor, pero sí es el estar orando los unos por los otros, intercediendo. Eso es algo que también nos enseña en esta carta, en general en Pablo, el orar, el cumplir el propósito del Señor, el estar firmes, el recordar que nuestro Salvador es Jesucristo. Si el día de hoy, tanto hermanos como pastores, como líderes, estamos aquí, es por una sola persona, y es Jesucristo. Por su máximo pago en la cruz, por Él haber cargado todos nuestros pecados, es que estamos aquí nosotros. Tenemos fe en que Él es el pastor supremo, el que un día regresará, y que sabemos que Él nos sigue alimentando desde donde Él está, centrado a la diestra de Dios Padre. Él sigue cuidándonos. Ha enviado a su Espíritu, el Espíritu Santo, para que habite en cada uno de nuestros corazones. No hay personas más importantes, no hay personas menos importantes. El Señor va a procurar a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras ovejas.
Como pastores, como personas que se dedican al liderazgo de una iglesia, déjenme decirles que también necesitan ser alimentados de la palabra de Dios, afirmándose a la fe, sujetándose a Jesús, porque sí, hay una gran responsabilidad. Hay una gran responsabilidad de ver por aquellos que se estén rezagando, traerlos, emparejarlos. Por aquellos que se estén subiendo, también decir, ok, aquí estamos juntos. No hay uno más importante, no hay uno menos importante, no hay uno más fuerte o más débil. El Señor busca restaurarnos a todos por igual. Nos ama a todos por igual también. Y sabes que es también algo increíble, que nos perdona a todos por igual. A todos nos perdona nuestros pecados. El día de hoy, el día del pastor, regresando a lo básico, recuerden cada uno de mis hermanos pastores, de mis hermanos presbíteros, de aquellos líderes de iglesia o aquellos que anhelan también y ya tienen en su corazón el servir a Dios en una iglesia o algo de la iglesia. Recuerden siempre qué es lo que Jesús hizo, qué es ese milagro, esa palabra, esa alabanza. ¿Cuándo fue ese momento exacto en el que el Señor les dio este llamado? Para mí es algo que a mí me motiva. Recordar estas palabras que era cuando yo acepté y dije, ¿sabes qué? Es sí o sí. Fue cuando supe que la obra era muchísima y los obreros eran pocos. Sentí una gran responsabilidad de saber, sí, el Señor, eso es lo que quiere para mí, que me ponga a trabajar en su obra, no en mi obra, no en la obra de alguien más, sino en su obra. Y déjenme decirles que el Señor sustenta todos los días mi vida y la vida de mi familia, la vida de mis hermanos, la vida de cada una de las personas que conozco. Porque veo cómo Dios está presente en cada uno de nosotros. Y veo que cuando podemos dar una palabra, podemos estar ahí, podemos orar. Y ver que el gozo, que la fe crece en cada uno de mis hermanos. Es algo que no tiene un pago, es algo que no tiene comparación. Lo hacemos por amor, lo hacemos para servirles. Y por eso es que el día de hoy, el día del pastor, quiero darle las más sinceras felicitaciones a cada uno de mis hermanos y animarlos a que recuerden siempre ese día 1 de cómo es que llegaron hasta el día de hoy, porque hay muchos que tienen años dedicándose a esto, años. Tal vez lo que yo tengo de vida es lo que llevan ellos ejerciendo el ministerio. Pero el Señor nos va a recompensar, nos dará una corona a todos por obedecer, por cumplir su propósito, por cumplir sus mandatos. Hermanos, traten a sus pastores como alguien de la familia, con amor, procúrenlos, cuídenlos, porque estoy seguro que también ellos en su corazón está hacer eso con ustedes, procurarlos, cuidándolos y guiándolos, y siempre el mejor regalo que los pastores pueden darnos es dirigirnos de nuevo con Jesús, darnos esa esperanza de fe, darnos esa esperanza de amor, y también cuando nos corrijan, que nos corrijan con todo el amor, porque también lo necesitamos, porque no somos perfectos y porque lo necesitamos. ¿Y saben qué? Porque somos todos hijos de Dios y somos también de la misma sangre ahora, limpiados con la sangre de Jesús. Y eso es algo que nos hace aún más cercanos y más hermanos que hermanos de sangre. Hermanos, que tengan un muy buen día del pastor, que Dios los bendiga y muchas gracias por permitirme compartir la palabra el día de hoy. La palabra de Dios dice en Hebreos: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, evitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto nos es provechoso. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora en que, Señor, estamos reconociendo el trabajo, Señor, y la perseverancia de nuestros hermanos pastores, y especialmente
Te rogamos por la vida de nuestro hermano David Torres Díaz, Señor, porque es un siervo tuyo y que tú lo has llamado, Señor, a tu servicio para que trabaje en esta iglesia, Manuel. Te lo ponemos en sus poderosas manos, Señor. Te rogamos que lo bendigas. Gracias, Señor, porque tú le has dado una compañera, nuestra hermana Suri, Señor, una ayuda idónea para él, Señor, en su labor como pastor, y que seguramente que será un apoyo muy importante en su vida, Señor. Gracias por esta bendición tan grande que le diste, tanto a él como a ella, para estar sirviéndote, Señor, y que nuestra congregación, nuestra iglesia, Señor, reconozca siempre su trabajo. Reconocemos su trabajo y te rogamos, Señor, que tú lo bendigas ricamente y que nunca se arrepiente de haber acudido a tu llamado. También, Señor, te damos gracias por la vida de nuestro hermano Jorge, que también él tiene ese deseo, ese anhelo de ser pastor. Ha estado estudiando, se está preparando. Te rogamos que también tú le confirmes su llamado cada momento y que estés con él también en sus momentos difíciles, Señor. Ya que él ha escogido esta carrera, Señor, dale todo lo que él necesita y permítele, Señor, llegar a culminar sus estudios y que sea un pastor, Señor, que realmente cuide de sus ovejas. Te damos gracias también por la vida de Iván, que eventualmente ayuda también en el ministerio, así como Jorge en el ministerio de la música. Te los pones en tus manos a ambos, Señor, y te rogamos por la vida de Iván, que también como un oficial de tu iglesia también tú lo bendigas juntamente con su esposa, con Marisol, con sus hijos, y que tú le des sabiduría para seguir criando a sus hijos dentro de tus caminos. Te los ponemos en tus poderosas manos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey y Salvador. Amén. Quien rompe el yugo de las tinieblas, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, te ofreciste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh. Hiciste enorme todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, te ofreciste allí y ahora libre soy.
adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste por mi cruz, te ofreciste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Vamos a entonar el himno 441. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Dios ama al dador alegre, Dios ama al que da con amor, Dios ama al dador alegre, no des por tristeza o necesidad. Dios ama al dador alegre, Dios ama al que da con amor, Dios ama al dador alegre, no des por tristeza o necesidad. Buenas tardes, hermanos. Les damos la más cordial bienvenida a este culto de gratitud por la vida de nuestro pastor y por el Ministerio de Música. Gracias le damos porque por cada uno de ustedes que ha tenido a bien ofrendar, mandar sus diezmos, y de esta manera se ha sostenido la iglesia durante todo este tiempo de la pandemia. Vamos a orar, hermanos, por nuestras ofrendas y por nuestros diezmos. Señor, te bendecimos y te alabamos, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque a pesar de estos tiempos difíciles, donde muchos hermanos han perdido quizás sus trabajos o han estado enfermos, pero a pesar de ello, Señor, no han dejado de ofrendar, de diezmar, y gracias a ello, Señor, se ha mantenido la obra en este lugar de tu amada iglesia, Emmanuel. Sigue bendiciéndolos, Padre, multiplícales en gran manera, porque, Señor, tus promesas se hacen una realidad en nuestras vidas cuando dice que te probemos, Señor, y tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde. Gracias, Señor, también por la vida de nuestro hermano Jaciel, que tuvo a bien aceptar para traer el mensaje de esta tarde. Bendícelo también grandemente en su ministerio, y gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias. Amén. Buenas tardes, hermanos. Como ustedes saben, hoy estamos festejando el Día del Pastor. En el nombre del consistorio me es grato enviar una felicitación a nuestro pastor David y a los ministros de música, Jorge e Iván, que con su ejemplo y dedicación nos han motivado a seguir adelante bajo las condiciones que actualmente estamos viviendo a nivel mundial. Agradecemos su labor y empeño en el trabajo de la obra de Dios.
Que nuestro Señor les siga protegiendo y les dé entendimiento, guíe sus caminos para el fortalecimiento de la iglesia y continuar trabajando tomados de la mano de Dios. Nuevamente, muchas felicidades y que Dios les siga bendiciendo. La Sociedad Femenil Esther le da gracias a Dios por la vida del pastor David Torres. Oramos por su hogar, por su esposa y por su ministerio. Que le siga dando sabiduría para seguir adelante en estos tiempos tan difíciles de pruebas, de enfermedades. Que le siga dando sabiduría para seguir honrando, trabajando para nuestro buen Dios. Felicidades, pastor, porque sabemos que hasta aquí nos ayudó Jehová. Dios sea con sus planes, sus proyectos personales y pues podamos seguir siendo una iglesia agradecida, una iglesia de adoración, para la honra y gloria de nuestro Dios. Felicidades, pastor. Buenas tardes, hermanos. De parte de la Sociedad Juvenil, queremos felicitar cálidamente a nuestro hermano pastor David por el Día del Pastor, y también queremos dar una grata felicitación a nuestro hermano Iván y a nuestro hermano Jorge Lutzow, porque gracias a Dios han sido parte del Ministerio de Música. Creo que es de gran bendición para toda la iglesia y también es de honra para nuestro Señor. Les doy un gran abrazo a lo lejos y pues muchas felicidades en este su día, y espero que Dios los siga bendiciendo y que los siga usando para su maravillosa y amorosa obra. Gracias. En este día tan especial queremos enviarle una felicitación a nuestro pastor y a nuestros ministros de música que nos han estado apoyando durante esta época difícil. Y les queremos dejar en sus corazones la palabra del Señor que dice en Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Vamos a seguir apoyando a nuestro pastor y a nuestros ministros de música, pidiendo siempre que el Señor les dé sabiduría para poder llevar esta iglesia adelante en esta época que realmente no sabemos la fecha en la que acabará, pero que vamos a estar pacientes y al tanto de todo lo que se tenga que hacer para regresar a las instalaciones. Gracias.